Buenos días. Acá me encuentro grabándoles otra explicación de un método un poco análogo o eh, complementario al que ya vimos de Yanagisawa, a la interconexión paralela, que es justamente la interconexión cascada. ¿Sí? La interconexión cascada surge a partir de, digamos, de algo tal vez un poco más sencillo que lo que teníamos antes, donde ya directamente partimos de la interconexión en paralelo, ya intercalando un dispositivo activo. Acá vamos a retroceder un pasito antes para ver cómo el origen de la interconexión en cascada tal vez incluso es un poco más sencilla que el método de interconexión paralela. Entonces, partimos de una interconexión de dos cuadripolos genéricos A y B, donde la pregunta, en este caso, el objetivo de diseño, de síntesis, es la transimpedancia, ¿sí? La función definida en términos de B2 sobre I1 para I2 igual a 0. Si ustedes recuerdan, esto es equivalente ¿sí? a el parámetro Z21, ¿sí? De justamente de la interconexión, obviamente no de ninguno de estos dos cuadripolos. Es decir, si nosotros consideramos al cuadripolo, como hicimos antes, al cuadripolo X como la interconexión, y entendemos que ese cuadripolo va a estar dado por la matriz T de A matricialmente multiplicada por la matriz T del cuadripolo B. En concreto, el objetivo de esta transferencia es encontrar cuál de todas las cuatro transferencias definidas en la matriz de parámetros T es la que está mejor relacionada o íntimamente relacionada con esta forma de expresar la transferencia de energía de un puerto a otro. Bueno, eso es un poquito lo que va a guiar nuestro desarrollo teórico. Entonces, como verán, es muy similar al que ya hicimos. Entonces, lo primero es tener una noción de qué parámetros son los que disponemos. Bueno, nos van a interesar justamente los z, ¿sí? De cada uno de estos dos cuadripolos. Y de alguna forma partiremos de conocer esos parámetros z. ¿Sí? Van a ver que justamente podemos expresar esta relación en términos relativamente similares a los que ya expresamos en la interconexión paralela, pero mediante los parámetros z. Vamos a ver cómo hacemos eso. Lo primero, bueno, recordar un poquito los parámetros z, ¿no? Obviamente eran aquellos parámetros circuito abierto, que justamente vinculaban parámetros dependientes, tensiones, B1, B2, ¿sí? Recordamos un poco de cuadripolos, en función de corrientes, I1 por Z11 más I2 por Z12, I1 por Z21 más I2 por Z22. Y ¿sí? Este justamente pareciera ser el más indicado, dado que justamente cuando hacemos I2 igual a 0, que es esta condición, nos queda justamente B2 sobre I1 igual a Z21. ¿Ok? Entonces uno diría, bueno, fenómeno, es el Z21. Está muy bien, pero es el Z21 de la interconexión, ¿sí? de esta matriz de parámetros C, de ese cuadripolo, ¿sí? De ese cuadripolo resultante. Nosotros disponemos de cada uno de estos cuatro parámetros de ambos cuadripolos, pero no de la interconexión. Tenemos que calcularlos. Para ello tenemos que llevar todo esto nuevamente a la equivalencia, ¿sí? De parámetros T. Para eso nuevamente ponemos parámetros del puerto 1 en función de parámetros del puerto 2. Esto va a ser B2 por A más menos I2 por B. Esto va a ser B2 por C más menos I2 por D. ¿Ok? Entonces vamos a jugar con estos dos juegos de parámetros. Entonces, de la misma forma que hicimos antes, empezamos a recorrer de atrás para adelante. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de entender justamente si tuviésemos los parámetros T de la interconexión, ¿cuál sería el que está relacionado con esto? Bueno, vamos a ver que justamente I2 igual a 0 lo podemos lograr obviamente en cualquiera de las dos ecuaciones, pero la que más nos va a interesar es aquella que tenga I1, es decir, esta es la segunda, ¿sí? Entonces, I2 igual a 0 nos va a quedar que justamente 1 sobre C, ¿sí? Va a ser igual, 1 sobre C va a ser igual a B2 sobre I1, tal que I2 igual a 0, como podemos ver de esa ecuación. Entonces, evidentemente nos va a interesar solamente el parámetro C.
solamente el parámetro C. Y si nos va a interesar solamente el parámetro C, lo que podemos decir es que justamente si tuviéramos la matriz T de A, ¿sí? La matriz T de A, es decir, A sub A, B sub A, acá no se confundan, C sub A y D sub A por la matriz A sub B, B sub B, C sub B y D sub B, podemos ver fácilmente que esto va a dar como resultado T de X, y el parámetro C de la T de X va a ser simplemente segunda fila por primera columna, es decir que el C sub X, que es el que a nosotros nos importa, va a ser C sub A por A sub B más D sub A por C sub B. ¿Ok? Entonces, estos serían los 4 parámetros que a nosotros nos van a interesar. Los C y el C, ¿sí? A y D. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que ver cómo vinculamos esos parámetros en función de los parámetros Z, porque son solo esos los que vamos a necesitar para averiguar el C sub X. Bueno, eso es bastante simple a esta altura, entonces vamos a empezar con el C. El C, ya nos adelantamos que por su definición, I1 sobre B2, ¿sí? Para I2 igual a 0, es exactamente igual al Z21. Entonces fíjense, vamos a escribir esto un poquito mejor, B2, ¿sí? I2 igual a 0, entonces vamos a tener B2 sobre I1, está definido como Z21, entonces B2 sobre I1 para I2 igual a 0 es igual a Z21, y vemos que justamente son coincidentes, por lo tanto esto va a ser igual a 1 sobre C. Bueno, muy bien, retomamos entonces, ya sabemos el parámetro C, nos queda el parámetro D, que como verán es muy sencillito. D lo medimos como la relación de corrientes, y 1 sobre menos I2 para B2 igual a 0, como vemos en esta segunda expresión de los parámetros T. Luego vamos a buscar esa expresión en la segunda expresión también de los parámetros Z, que ven que es la que más sencilla resulta. Entonces van a ver que si B2 lo hacemos igual a 0, nos va a quedar que menos I2 por Z22 va a ser igual a I1 por Z21, es decir que I1 sobre menos I2 va a ser igual a Z22 sobre Z21. Muy bien. Entonces, dicho esto, esto es para B2 igual a 0. Es decir, que dicho esto ya tenemos todos los parámetros necesarios. Lo único que restaría es calcular Cx, que ven que es muy sencillo. Entonces, Cx, vamos a hacerlo. Entonces, C de la. C de la dijimos que es 1 sobre Z21 de la. ¿Sí? Así que esto es 1 sobre Z21A. ¿Ok? Por A. El A no lo calculamos. Qué pequeño detalle. El A es muy sencillo. Igual porque es la relación de tensiones B1 sobre B2 para I2 igual a 0. Eso lo podemos obtener fácilmente. Hacemos I2 igual a 0, dividimos ambas ecuaciones y nos va a dar Z11 sobre Z21. Es decir, que el A, por observación casi, sabemos que es Z11 sobre Z21. ¿Ok? Entonces, reemplazamos esto, Z11 del B, Z11 del B sobre Z21 del B. Esto se lo sumamos al D del A, que va a ser Z22A sobre Z21A. Por el C del B, que es 1 sobre Z21 del B. Entonces, como ven acá, nos queda un denominador común bastante claro, ¿sí? Y en consecuencia, esta transimpedancia, ¿sí? Esta transimpedancia ya nos queda absolutamente definida como el recíproco de toda esta suma que tenemos acá. Es decir, Z21A por Z21B sobre Z11B más Z22A. ¿Ok? Entonces, fíjense
que la expresión es bastante similar a la que obtuvimos en la interconexión en cascada, pero con algunos matices, ¿sí? Pero es el más interesante de todos, ¿sí? Es que en esta expresión no tenemos a priori una diferencia de funciones reales positivas. A ver dónde la obtuvimos acá. Fíjense que independientemente de que teníamos una diferencia también de transferencias de admitancia, de transconductancia, si lo quieren, también tenemos una diferencia de funciones reales positivas como las funciones de excitación I22 e I22, tanto de A como de B. Cosa que acá no se verifica, ¿sí? Tenemos un producto de transferencias, lo cual no nos cambia en absoluto. Sabemos que ambas de esas funciones no necesariamente son FRPs. Entonces, si tuviéramos este tipo de problema donde nos piden, en base a una topología que la podemos expresar como la cascada de dos cuadripolos, ¿sí? De los cuales conocemos su parámetro z, perfectamente podríamos calcularla y podríamos sintetizar A y sintetizar B, en tanto y en cuanto, fíjense que lo único que vamos a necesitar para cada uno de esos dos cuadripolos es, para el A vamos a necesitar Z21 y Z22, y para el B, ¿sí?, vamos a necesitar Z21 y Z11. Es decir, que de alguna manera tenemos situaciones similares a las que teníamos en la interconexión en cascada. Dicho de otra forma, es decir, si volvemos a la T implícita que tiene asociada la estructura de parámetros Z, entendemos que justamente en el A vamos a tener el elemento central de la T con Z21, vamos a tener el elemento, digamos, de la derecha de la T, el brazo derecho de la T, pero no vamos a tener el brazo izquierdo. Es decir, que vamos a tener para el cuadripolo T una propuesta de cuadripolo de esta forma, ¿sí? Entonces acá vamos a tener Z21A menos Z21A con el otro cuadripolo. Recuerden que justamente esta impedancia, cuando justamente esto está abierto, por lo tanto es la suma de estas dos impedancias. Lógicamente tenemos que encontrarnos con Z22. Acá vamos a tener Z11B menos Z21B, que está Z21B. Y el resultado de la síntesis vendría a ser una especie de circuito pi, podríamos pensar. Bueno, esto no es nada sorprendente. No es nada sorprendente justamente por ver la dependencia de la transimpedancia y por ver a qué está relacionado justamente la transimpedancia. ¿Sí? La transimpedancia está relacionada justamente con el recíproco del parámetro C, que es una transadmitancia, ¿no? Así que, bueno, nada, es decir, hay una similitud manifiesta en todo esto, que la podemos terminar observando luego del circuito equivalente. Vamos a pensar que esta Z va a ser justamente un P sobre Q, pero justamente habíamos visto que P iba a ser el producto, ¿sí?, de los dos polinomios de los dos numeradores de Z21A y Z21B. Por lo tanto, no podemos decir mucho respecto del lugar de esas singularidades. Sin embargo, Q, ¿sí?, sí podemos decir bastante. ¿Por qué? Porque justamente Q va a ser el resultado, esa función racional que va a ser justamente Z11B y Z22A. Lo mejor, ¿sí?, que puede resultar acá es nuevamente usar un polinomio auxiliar de y dejar todo representado de esta forma para justamente poder evidenciar eso. Es decir, si hacemos esto, lo que vamos a poder decir sí o sí es que justamente Q sobre D necesariamente tiene que ser FRP. ¿Por qué? Porque surge de la suma de dos FRPs. Muy bien. No podemos decir de ninguna manera eso mismo de P sobre D. ¿Sí? P sobre D, que es el producto de dos funciones, transferencia, de ninguna manera está restringido a eso. Incluso puede haber cancelaciones de singularidades. Vamos a
operar de una forma, como dijimos, similar a la anterior. Nada más que, como ya advertimos, no vamos a tener algo tan útil como, por ejemplo, ¿sí?, poder encontrarnos en el denominador con algo que no es FRP. ¿Sí? Y eso van a ver que es una restricción. ¿Por qué? Porque en tanto y en cuanto nosotros querramos implementar a Z11B y a Z22A compuestas por resistores y capacitores, eso nos va a limitar muchísimo ese denominador Q. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya vimos que todas las singularidades de una función RC, ¿sí?, tenía que estar sobre el menos sigma. Es decir, que todo lo que vayamos a tener en el denominador Q, ¿sí?, de esa transimpedancia, va a estar absolutamente ligado al eje sigma. Y si está ligado al eje sigma, vamos a tener justamente singularidades de bajísimo Q. ¿Sí? Por lo tanto, ese tipo de funciones transferencias, de transimpedancias, no siempre son las que más nos interesan. De hecho, ya hemos visto que muchas de las funciones transferencia que a nosotros nos interesan son justamente las que están despegadas del sigma. Es decir, aquellas que tienen Q tan grandes como querramos, es decir, donde podamos poner las singularidades en todo el semiplano izquierdo, en el plano complejo, y cuanto más cerca del J omega, mejor. Pero bueno, ese no es el caso de este tipo de funciones transimpedancia, evidentemente. ¿Por qué? Porque justamente ese denominador, Q sobre D, restringe demasiado las posibilidades de las singularidades que vamos a terminar poniendo ahí. Si nosotros cascadeamos circuitos basados en dos componentes nada más, es decir, R y C, no vamos a poder despegarnos nunca del eje sigma, del eje menos sigma en concreto. Bueno, la forma de liberar esa restricción es meter un dispositivo activo, como ustedes ya saben. Cuando metemos un dispositivo activo, justamente con realimentaciones y ganancias, lo que hacemos es despegar esas singularidades, ¿sí?, dando mucho más juego a esas transferencias. Y eso es un poco la segunda propuesta que vamos a hacer, que en eso consiste el método del inbuild, puesto que se trata de una estructura desbalanceada. Muy bien, entonces, mismo problema, misma transferencia, B2 sobre I1. Me gustaría, chicos, que puedan verificar que esta transferencia ahora, en lo único que cambia es en el signo de ese cociente. Es decir, que esto va a quedar Z21A. Les dejo para que ustedes verifiquen, ¿sí?, verifiquen esa expresión, pero fíjense que ahora, solamente por tener ese cambio de signo en el denominador, podemos adoptar exactamente la misma estrategia de síntesis que habíamos visto antes, es decir, tener un P sobre D sobre un Q sobre D, pero ahora ninguno de los dos cocientes de polinomios, ¿sí?, necesariamente es FRP. ¿Sí? Ese cambio es crucial. ¿Okay? Van a ver que justamente cuando nosotros logramos eso, lo que terminamos logrando en definitiva es que justamente Z22A y Z11B menos Z11B ahora puede expresarse como una expansión de Foster. ¿Okay? Una expansión de Foster como justamente una expansión en fracciones simples, queremos decir, ¿no? Ahora bien, hay que tener algunas consideraciones, dado que estos van a ser ZRC, no ZRL como habíamos visto antes, o IRC. ZRC tienen otras propiedades, ¿sí? Recuerden, un capacitor asociado al residuo en baja frecuencia, vamos a tener un K infinito, ¿sí? Un K infinito, y eventualmente vamos a tener nuevamente la sumatoria de polos positivos, donde vamos a tener K sub P sobre S más sigma sub P, menos, y todos los signos incluidos en ese menos, de los polos negativos, donde vamos a tener los K sub N sobre S más sigma sub N. ¿Ok? Entonces, tanto residuos positivos como residuos negativos ahora van a ser fácilmente asociados tanto a Z22A como a Z11B. Y de esa forma vamos a poder
quitar la restricción de que Q sobre D sea exclusivamente un FRP y exclusivamente por tratarse de ser una ZRC, que es lo que buscamos, ¿sí?, tenga las singularidades limitadas al eje sigma. Tenemos que decir ahora justamente cómo podemos hacer para asociar Z21A y Z21B. Bueno, para esto hay que recordar un poquito más esta estructura, ¿sí?, la estructura propuesta, y saber que justamente en Z22A y en Z11B vamos a tener implícitos, ¿sí?, los elementos, ¿sí?, los elementos que componen, es decir, los elementos que refiero a los polos que componen justamente Z21A y Z21B. Eso quiere decir que los mismos polos que van a estar en Z22A y en Z11B tienen que estar necesariamente en Z21A y B, ¿ok? Es decir, que van a compartir los polos. Es decir, estos polos que vamos a atribuir en esta repartija también van a ser necesariamente polos de Z21A y Z21B, justamente por esto que vemos acá, ¿no? Por propiedad de los parámetros Z, ¿sí? Vemos que Z22A comparte los polos, ¿sí? Es decir, aunque podría haber polos que estén en Z22 y no estén en Z21, ¿sí?, en Z21, justamente todos los que están en Z21 necesariamente están en Z22, ¿sí? Muy bien. Entonces, recuerden que para el caso de Yanagisawa, lo que buscábamos era sintetizar IRCs, ¿sí?, IRCs. Y lo que habíamos dicho, en consecuencia, era que el orden de DDS del polímero auxiliar tenía que ser un grado menor al denominador. Eso lo que nos garantizaba en definitiva, ¿sí?, era poder lograr una expansión en fracciones simples de la forma de una IRC. En este caso no buscamos eso, todo lo contrario, buscamos que nos dé una expansión en fracciones simples como una ZRC. Y en consecuencia, ¿sí?, el grado de D, ¿sí?, tiene que ser mayor o igual, mejor dicho, igual o mayor. Siempre la condición de igualdad es mejor, ¿sí?, al grado de QDS. ¿Ok? Entonces, el polinomio auxiliar tiene que ser de un grado igual o mayor. Por lo general siempre la condición de igualdad es mejor porque es un grado más chico y tenemos menos complejidad, tenemos menos singularidades. Pero eventualmente si algo no funciona como uno espera, puede incluir un grado más para tratar de salvar esa circunstancia, ¿sí? Recuerden que cuando ponemos un grado más, de alguna forma el grado extra, el componente extra que estamos incluyendo, o los componentes extra que estamos incluyendo, lo que nos van a venir a hacer es a facilitar tal vez esta separación. Depende de si z fuese una función de transferencia más complicada, nos puede tal vez eso servir. Bueno, el método no tiene muchas diferencias con el anterior, dado que se trata de lo mismo. Por lo tanto, los refiero al capítulo 7.9 del Balabanian, de la misma forma que en el caso anterior, para ver algún ejemplito y para abundar sobre estas cuestiones. Tiene algunas sutilezas, ¿sí? Así que recomiendo que vean el ejemplo si les interesa este tema. Seguramente lo vamos a ejercitar en algún ejercicio semanal o en algún ejercicio que veamos de parcial. Así que nada, tengan en mente este tipo de métodos de síntesis directa, de alguna forma, donde ya tenemos de alguna forma prefijada una estructura y sintetizamos los cuadripolos de alrededor de un dispositivo activo. Esto es, como les dijimos, lo poco que veremos de síntesis activa, así que bueno, son sus poquitas herramientas que disponen por el momento, salvo que profundicen en estos temas. Así que les recomiendo que los tengan a mano, porque en el momento que la restricción lleve a un problema que no pueda realizarse con pasivos, esta es una buena estrategia para evitar esas limitaciones. Bueno, con esto terminamos, como les dije, y vamos a seguir ahora con las síntesis pasivas.